Tal mis hermanos, que tengan buen día. Les mando un saludo afectuoso y pues bueno, estamos ya en este martes 12 de abril, martes de la Semana Santa y seguimos meditando la palabra de Dios. La primera lectura es del profeta Isaías, como les decía, como les dije ayer. Los primeros días vamos a leer los cánticos de Yahvé. Ayer leímos el primero, hoy será el segundo. Isaías 49, versículos del 1 al 6. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33 y del 36 al 38. En este, en este cántico del siervo de Yahvé, en este segundo cántico, nos presenta ya como la misión que Dios le tenía encomendado al profeta no fue improvisada. Dice, el Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. O sea, también es lo mismo con nosotros. Tú tienes una misión que no es improvisada. Dios tiene un plan preparado para ti y eso está desde el momento de tu concepción. Eras una criatura muy amada por Dios que te convertiste en hijo de Dios con el bautismo. Y entonces tu misión es vivir en el amor, tu misión es dar frutos de alegría, de felicidad, de amor con todos los que te rodean. Tu misión es vivir alejado de odios, de rencores, de problemas, sino de vivir siempre y de enfrentar todas las situaciones con la espada de Dios en la mano. Por eso describe al siervo con dos comparaciones. Lo compara con una espada y con una flecha. Con una espada porque dice que es palabra eficaz y afilada que penetra. Y como una flecha que dice que está listo, como la flecha que está en la aljaba, lista para ser lanzada. Entonces esa es la manera como describe al siervo. Y en este cántico aparece la oposición que ayer no venía. Aparece diciendo que no será fácil. No será fácil la situación porque te vas a enfrentar a situaciones difíciles. Por eso dice, en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. O sea, va a haber momentos en los que te vas a sentir extenuado. Pero siempre la confianza y la fe en Dios es la que te saca adelante. Dice, en realidad mi causa estaba en manos del Señor y mi recompensa la tenía mi Dios. Y dice después, y mi Dios fue mi fuerza. Entonces esa es por un lado. Y por otro también está extendiendo la salvación a toda la gente. Porque dice, dice, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. O sea, ya desde aquí está hablando de dos cosas, de la universalidad de la salvación, que no se queda solamente en el pueblo de Israel, sino que viene a salvar a todo el mundo. Y el otro punto es de la presencia del Espíritu, el Espíritu Santo que nosotros sentimos o vemos más en el Nuevo Testamento y que decimos que en el Antiguo Testamento no lo conocían, pero ya empieza el Señor a hablar del Espíritu de Dios en el siervo de Yahvé. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 21 al 33 y 36, 38, nos narra el momento de la última cena. Nos narra sobre todo una situación muy conmovedora para Jesús, pero conmovedora en el sentido que se le conmueve el corazón de tristeza. Porque Jesús, como todo ser humano, cuando traes un problema, tú quieres compartirlo con tus amigos, con los de más confianza, quieres desahogarte. Y Jesús dice, se conmovió profundamente y declaró, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. El, el, el domingo de Ramos veíamos, en la meditación les decía de las dos traiciones, de Pedro, de Judas y de Pedro. Pues hoy, en el pasaje de hoy, está anunciando esas dos traiciones. Primero le dice, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Y dice que los discípulos se miraron perplejos, pues decían, ¿cómo? Si nosotros te estamos siguiendo, te seguimos con mucho amor. Y dice que el discípulo a quien tanto amaba a Jesús se haya reclinado sobre la derecha y que Pedro le hace una señal y le dice, pregúntale. Y entonces dice que él apoyándose en el pecho le pregunta, Señor, ¿quién es? Y fíjense cómo Jesús no le dice, fue Judas, pero lo deja bien claro. Jesús le dice, aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, y el hijo de Simón Iscariote. Y luego dice aquí el evangelista, tras el bocado,
entró en él Satanás. Fíjense qué interesante, porque está junto a Jesús, está en el cenáculo y ahí está Satanás. Ahí está Satanás. ¿Se acuerdan que en las tentaciones de Jesús en el desierto, en la última tentación, dice que el diablo se va hasta que llegara el momento de volver a actuar? Y el diablo sigue actuando después, y este es un momento en el que encuentra, y una manera de atacar a Jesús es a través de lastimar su corazón con la traición de sus amigos. Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo ya, hazlo pronto. Y dice, pues los demás pensaban, como se lo dijo yo creo que en voz baja, no escucharon todos lo que dijo, pues pensaban que él iba a cumplir alguna misión, a comprar algo para los pobres, pero él ya había ido, ya iba a cumplir con el pacto que había hecho con los escribas y fariseos para entregarle a Jesús. Y ahora, ya cuando se va y quedan solamente los 11, Jesús les empieza a decir que ahora será glorificado el Hijo del Hombre. Fíjense cómo lo que viene, que es una muerte y una pasión fuerte, va a servir para su glorificación. Y parece un juego de palabras que dice, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Parece un juego de palabras, pero está hablando precisamente de la glorificación de Jesús después de su muerte y de su pasión. Y por eso cuando se despide dice, a donde voy ustedes no pueden ir. Y esto da pie para que Pedro le diga, Señor, ¿a dónde vas? A donde yo voy no puedes irme, me seguirás después, pero no ahora, le dice Jesús. Y luego, muy inocentemente y con muy buena intención, le dice Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti. Pedro lo dice con muy buena intención y le sale del corazón, pero Jesús lo conoce, Jesús sabe que es impetuoso, Jesús sabe cuál es, ahora sí como dicen de aquí, pie cojea. Y las palabras de Jesús dice, ¿con que darías tu vida por mí? Pues yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. ¿Qué sentía Pedro de escuchar eso, verdad? Entonces, mi hermano, aquí es importante decirte algo. Si tú ya te acercaste a Dios, si tú ya vas a misa, si tú ya te confiesas, si tú ya vas a horas santas, no te confíes. Mira, estos dos hombres eran muy cercanos a Jesús, estuvieron todo el tiempo con él, y sin embargo, en plena cenáculo, en plena presencia de la Eucaristía con Jesús, entró Satanás en Judas y traicionó a Jesús. Y entró Satanás en Pedro y lo llevó a negarlo 3 veces, a pesar de que ya se lo habían dicho que lo iba a hacer. Entonces no te confíes en tus propias fuerzas, pero confía en las fuerzas de Dios. Caminando de la mano del Señor, todo es posible. Y recuerda que el diablo no te puede atacar, no tiene permiso si tú no se lo das. Es como un león atado que solamente te ataca si tú te acercas a él. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.